Empezamos con la última parte del tema, el tema 21. Lo que estamos hablando aquí es todo este proceso de gestión tributaria que vimos al principio, ¿no? Distinguíamos esa gestión tributaria con las fases de recaudación, inspección, ¿no? La liquidación, todo esto que eran las operaciones tendentes al cobro de la deuda. Minimamos en el tema anterior que era la deuda, cómo estaba formada, cómo estaba tal, pero en este tema lo que veíamos es, bueno, ese proceso que conlleva la aprobación de la deuda, ¿no? A través de lo que era una liquidación, partimos de la liquidación, de las autoliquidaciones, el procedimiento de ejecución en vía de apremio, la ejecución del normal, el procedimiento normal, ¿no? Y todo lo que yo convocaba y lo que yo hacía, ¿no? Llegamos incluso hasta ver en los procesos de cobro a través de la vía de apremio, la vía ejecutiva, ¿no? Con incluso las diligencias de embargo. Destacábamos la importancia de la tesorería. Acordaros del tesorero municipal que puede ser calificado incluso como un órgano administrativo capaz de dictar actos administrativos, ¿no? Y qué actos son, ¿no? La providencia de apremio y una diligencia de embargo. O sea, si no hay pocas cosas más coactivas que eso, ¿no? Donde más inciden en la actividad o en la esfera de los particulares que esto. Y viendo todo ese desarrollo, nos queda ver un poco en lo que finaliza, lo que queda de tema, las garantías tributarias, que son aquellas garantías que van a regir en ese proceso que vimos en el tema, en la parte anterior del tema, y luego los recursos, ¿no? Son importantes porque nos las vamos a encontrar muchas en el ámbito del régimen local y algunas es que yo sepa, bueno, tampoco es que sepa mucho a nivel de tributario general, pero que yo sepa, es decir, en pocos sitios algunas de estas garantías las vemos fuera que no sea de ahí, ¿no? Entonces es importante que las analicemos y las veamos porque en el mismo procedimiento de gestión tributaria, si luego cuando aprobemos la oposición, pues pone que nos encarguemos y que estemos en ese ámbito, conviene, bueno, pues tenerlo en cuenta y ir, bueno, pues sabiendo las opciones que tenemos. Recordemos que podemos ser auxiliares, pero también podemos estar como administrativos y ahí ya implica una tramitación del expediente. Con lo cual, cierta responsabilidad. No es un técnico, pero tampoco es poca cosa. Los C1, los administrativos, son una parte importante en la gestión de un ayuntamiento y en la gestión de la tramitación de los expedientes. Ten en cuenta que está claro que el técnico supervisa, pero hace la propuesta final, pero quien lleva el peso del expediente es el administrativo. Yo siempre digo que hoy en día la diferencia entre auxiliar y administrativo estaría no tanto en lo que marca el texto refundido del régimen local, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas, sino estaría básicamente establecer que un administrativo es el que tramita el expediente, ¿vale? Mientras que un auxiliar tramita partes de ese expediente. Entonces, es decir, para tanto, es decir, el técnico entra, informa, pero ahí pueden pasar muchas cosas. Evidentemente hay una dirección superior que tienen los TACs, los técnicos, pero que la importancia en todo este ámbito, cada pieza pues tiene su valor, tiene su importancia y estas cosas hay que conocerlas. Primero vamos a ver el derecho de prelación. El derecho de prelación, bien establecido, es uno así pues, genérico, ¿no? Donde dice que, bueno, pues que la Hacienda Pública, dice el 77 de la Ley General Tributaria, tiene prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos, apuntar eso para los test, en cuanto concurra con otros acreedores. Es decir, que si hay uno que debe, y generalmente el que debe a muchos, ¿no? Por eso, cuando la administración concurra con los créditos tributarios, tiene un carácter privilegiado respecto a otros créditos. ¿Vale? ¿Cuáles son los créditos con los cuales no lo tendría? Tendrían que ser acreedores por dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito, ¿vale?, en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar el derecho de la Hacienda Pública, ¿vale? Sin perjuicio de los dos que veremos después. Vale. Ahora llegamos y dice, salvedad, bueno, pues que en el proceso concursal, ¿vale?, los créditos tributarios deberán ser sometidos de acuerdo con lo que establezca la ley concursal. Fijaros que en donde pone aquí la ley 22/2003, que es la ley concursal, tenemos que ir al Real Decreto Legislativo 1/2020, que establece el texto refundido de la ley concursal.
Lo tenéis en la nota de la ficha, el enlace y todo para que veáis. Es decir, claro, aquí ¿qué ocurre? Que es una de las cosas que a veces es uno de los trabajos más tediosos o de los trabajos, si queréis, más tampoco tediosos, sino más complicado cuando ejerces la tesorería. Es decir, vas con tus créditos y generalmente cuando el que debe es una mercantil, es un empresario, pues entramos con la ley concursal. Y bueno, pues aquí nos encontramos con que es la selva, ¿no? Y entonces hay que cobrar frente a otros, hay que escribirle los derechos, hay que ver. Por lo tanto, es aquí donde se ven todas estas prelaciones y cosas que tenemos. Por tanto, en resumidas cuentas, en primer lugar, salvo derechos reales inscritos en el registro correspondiente, el crédito tributario es un crédito privilegiado frente a otros derechos cuando los concurra con otros acreedores. Y todo esto un poco se rompe cuando nos encontramos con un proceso concursal, es decir, cuando entra en concurso de acreedores, ¿vale? En cuyo caso ya nos remitimos al texto refundido de la ley concursal y ahí ya vamos a establecer lo que marca ahí. En segundo lugar, tenemos la hipoteca legal tácita. Sí, y este viene establecido en el artículo 72, de la Ley General Tributaria. Dice, a ver, hablamos tributos que graven periódicamente bienes y derechos inscribibles en un registro público, ¿vale? Dice, tanto el Estado, comunidades y corporaciones locales tienen preferencia sobre cualquier otro acreedor, aunque hayan inscrito, esto es una excepción, aunque hayan inscrito sus derechos para el cobro de deudas devengadas y unas fechas correspondientes al año natural y al que se exija el pago y al inmediato anterior. ¿Qué significa esto? Significa que, primero, la condición es que se graben bienes inscritos en un registro público, por ejemplo, el registro de la propiedad. Segundo, que se trata de tributos periódicos, por ejemplo, el IBI. ¿No? El IBI, ¿por qué? Porque el IBI grava bienes inmuebles que están inscritos, eso, en el catastro, pero también en el registro de la propiedad. Y la preferencia, esa hipoteca legal supone, ¿por qué es una hipoteca legal? Porque es una carga que se tiene que viene por Ministerio de la Ley, o sea, viene por este artículo, no porque esté inscrita en el registro de la propiedad. Y supone que tiene preferencia incluso a los que inscribieron sus derechos con anterioridad. Pero ahora bien, ¿esto es siempre? No. Es decir, esa hipoteca legal abarca el año en curso y otro más, es decir, 2 años. Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues que cuando llegue uno y el IBI, es decir, que es el caso que nosotros conocemos, pues tú podrás oponer durante el año en curso y otro más, 2 años, ¿vale? La preferencia sobre cualquier otro porque te asiste una hipoteca legal al cobro del mismo. Ya, pero es que el IBI, ¿no? Es lo que decíamos, tiene derecho a apelación, pero hay otro que inscribió su derecho antes. Me da igual. Los 2 años anteriores, el del curso y el anterior, están garantizados por ley para el cobro. Luego es si queréis, una prelación que va más allá. ¿Vale? Esta la entendemos porque es la que más abarca en el ámbito local. ¿Sí? Bueno, entiendo que sí, no me decís nada. Sí. La siguiente es el derecho de afección. Aquí lo que nos encontramos y que tenemos que entender es algo que está relacionado con lo que ya vimos cuando hablamos de los responsables, ¿no? Dice, los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de una deuda tributaria responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción de responsabilidad tributaria si no se paga la deuda. ¿Y esto qué quiere decir? Significa que si yo compro un bien y resulta que ese bien, por ejemplo, no se ha pagado el IBI, ¿vale? Al menos a mí me pueden establecer una afección del mismo, cuidado, de forma subsidiaria, si el bien está afecto de pago de una deuda.
¿Vale? Esa acción es solidaria, no es subsidiaria. Quiero decir que si yo cojo y voy a ejecutar lo que me pagan de ese, como ayuntamiento, lo que me pagan de la deuda, es decir, si el propietario anterior, que era el que debía la deuda, no paga la deuda, y no paga significa que sea todo el procedimiento que vimos el otro día de ejecución forzosa ha determinado que esa deuda no se puede, entonces hay un acta de derivación de responsabilidad que me tiene que notificar, porque la responsabilidad es subsidiaria. Acordaros que la diferencia entre la responsabilidad solidaria y la subsidiaria, para empezar, se presupone que la responsabilidad es subsidiaria y en los casos que vimos puede ser solidaria. Si has colaborado en ocultar o para que no pague, pues con los que vimos ahí. ¿Vale? Pero si no es subsidiaria, entonces tiene que haberse dado todo. Es decir, la administración tiene que haber intentado cobrar y no ha podido. Y es por ello por lo que subsidiariamente va a ti. Entonces, de todo lo que se debe, y acordaros que todo lo que se debe, es decir, como mínimo son 4 años, ¿no? Por el plazo de prescripción, pues bueno, al menos tiene, en principio, 2 años garantizados. 2 años garantizados por la hipoteca legal tácita y, bueno, en función de todo lo demás, los otros dos pueden hacerlo por carácter privilegiado de los créditos. Si hubiera más. Si no hubiera más, pues evidentemente hasta 4 años te los pueden cobrar. Es decir, y lo que hablábamos siempre, ¿puedes tú entonces, el adquirente de ese bien, lo digo, ¿puedes el adquirente de ese bien reclamar al anterior propietario? Sí, pero ya entraríamos dentro del ámbito civil. Es decir, cuando uno es responsable subsidiario, no significa que no le pueda cobrar al anterior, pero ya iríamos por la vía civil, no hablamos de la vía administrativa. Luego dice, los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades liquidadas o no corresponden a tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea, salvo que éste resulte ser un tercero protegido de buena fe. O se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo digo, el establecimiento mercantil industrial en el caso de que hay bienes muebles no inscribibles, ¿vale? Que no suele ser. Dice, liquidados o no atributos que graven las transmisiones, adquisiciones o importaciones. Aquí hablamos cosas de deudora y tal, pero, por ejemplo, podía establecer una transmisión, pues el impuesto de incremento de valor de terreno de naturaleza urbana, de la plusvalía. ¿Vale? Que podría darse. Bueno, es decir, es una garantía más que está aquí, pero que, bueno, que también está actos jurídicos documentados, transmisiones patrimoniales, etcétera. Ahí está toda la amalgama de tributos que podían darse, ¿vale? Pero salvo que tal, es decir, si tú compras el bien, pues eso, en un establecimiento mercantil con buena fe o tal, tú no tenías por qué, pues bueno, ahí no tendría que estar, sería el límite, digamos, que tendríamos con ese derecho de afección. Pero lo que tenemos que tener claro es que nos encontramos con que, primero, que el crédito tributario tiene una prelación sobre los demás con los que concurra. Segundo, que si el crédito tributario está a bienes inscribibles en un registro público, registro de la propiedad, y que tiene carácter periódico, estaría garantizado por hipoteca legal frente a cualquier otro al menos 2 ejercicios. ¿Vale? Y luego, además, que en la transmisión de esos bienes objeto de tributación, el adquirente del bien, ¿vale?, está afecto al pago de la deuda tributaria de forma subsidiaria. De forma subsidiaria. Salvo que, bueno, nos encontremos que sea un tercero protegido por la fe pública registral. Es decir, oye, yo adquiero este bien y aquí no figuraba ninguna carga en el registro de la propiedad. Vale, correcto. Salvo la hipoteca legal tácita. ¿Vale? Pero ya es difícil. Es decir, que hoy en día, tal y como está esto, claro, tú cuando coges y vas a hacer una escritura, se entrega libre de cargas y gravámenes, tal. Entonces hablamos de cosas que prácticamente no se dan, pero que, bueno, están ahí. Y al menos para estudiarla tendremos que saber. Ahora vamos a ver una de las cosas que hemos impuesto como novedad,
en esta versión que le hemos dado al tema, que son las medidas cautelares. Las medidas cautelares son, digamos, aquellas que tienen por objeto asegurar el cobro de las deudas cuando, bueno, haya indicios de no hacerse a cabo de no llevarse a cabo esa medida cautelar, el cobro se podía haber frustrado o gravemente dificultado. Nos acordamos también de esas cuestiones que veíamos en las diligencias preliminares, que veíamos del artículo 57, ¿os acordáis de la LEPAC? Cuando decíamos para asegurar la eficacia del acto administrativo, que podía ser antes de iniciar el procedimiento o iniciado el procedimiento. ¿Os acordáis de esto? Bueno, pues sería un poco esto lo que estábamos hablando. ¿Habría otras medidas más para asegurar esto? A ver, las nombro, pero no las vamos a ver porque en el ámbito local no tiene mayor importancia, que sería el derecho de retención, que está ligado a aduanas, ese derecho que hay frente a los tributos que graven sobre mercaderías declaradas en aduanas, no tiene sentido. Y luego estaríamos hablando de los créditos de titularidad de otros estados o entidades internacionales o supranacionales, bueno, pues que no gozarán de prelación ninguna, salvo que haya un convenio de licenciamiento mutua que así lo sostenga, que es el 80 bis de la Ley General Tributaria. Pero bueno, los dejamos indicados, lo tenéis en la nota de la ficha para que cuando decís lo miréis de reojo y sepas que existen, pero en el ámbito local no se aplican, ¿de acuerdo? La medida cautelar debe estar motivada y notificada al interesado, ¿no? Para la misma. Y una cosa fundamental, como pasa en todo, es que hablamos de unas medidas cautelares que tienen que ser proporcionadas para asegurar la eficacia del cobro, pero que no puede ir a más. Es decir, en ningún caso se adoptan aquellas medidas que puedan producir pues, un perjuicio de difícil o imposible reparación. Que si lo veis, al final todo es una especialidad, es decir, es en el ámbito de la Ley General Tributaria, pero que esto también lo tenemos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. ¿Vale? Es decir, donde hay ese, digamos que ese imperium, ¿no? que destila la administración, os acordáis siempre del artículo 103, se ve en la LEPA, pero en la ley normativa tributaria, también sí que ese carácter, iba a decir coercitivo, más coactivo que coercitivo, pues se ve más, ¿no? Entonces, esa es la finalidad que tienen. Dice, bueno, ¿desde cuándo se pueden adoptar? Bueno, pues simplemente la puedes adoptar de forma motivada, siempre que tú entiendas que se puede dar la situación, ¿no? de cumplimiento. Es decir, la Administración Tributaria actuante puede acreditar de forma motivada y suficiente la concurrencia de los presupuestos establecidos en el apartado 1 y de cumplimiento de los límites señalados en el apartado 3. Es decir, hay que decir, si queréis, también está más acotada, si queréis, que en el ámbito de la LEPAC. ¿Por qué? Porque hay que motivar muy claro, primero, qué medida, por qué adoptas la medida, qué es lo que te hace a ti formarte la voluntad para decir que puede haber una acción tendente a que no cobres el tributo y, en tercer lugar, establecer siempre que eso es lo justo y necesario para cobrarlo y que no causas ese daño difícil o imposible de reparación. ¿Cuáles son las medidas que se pueden adoptar? Las medidas que se pueden adoptar son, primero, retención del pago de devoluciones tributarias. Tienes que devolver un tributo, pues la medida es que te retengo la devolución hasta que, bueno, pues no lo tengamos, digamos, claro. O de otros pagos. Te tengo que hacer un pago, tienes aquí un cobro de deuda, pues mira, hasta que no tengamos esto. Pero acuérdate que no es automático, que a veces tenemos de atender eso, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, imagínate, te tengo que devolver el IBI, por la razón que sea, y te lo retengo hasta que me pagues la plusvalía. No. Primero, porque tienes que tener claro, tú ten en cuenta que el procedimiento de gestión tributaria es un procedimiento privilegiado. Tienes tú garantías o puedes tú un procedimiento que tiende al cobro de esa deuda con un montón de cosas. Entonces, tú tienes que decirle, primero, hay que motivar por qué. ¿Por qué crees tú que no te van a cobrar, no te van a pagar la plusvalía? Puede ser porque digas, mira, es que la plusvalía se ha generado un procedimiento de acción inspectora, no había intención de declararlo, está ocultando información, está tal. Bueno, pues mil cosas, ¿no? Bueno, pues aquí te retengo hasta que tenga esto claro. Lo tienes que motivar en el expediente, que es lo que quiero que se os meta en el asunto. El embargo preventivo de bienes y derechos.
donde bueno, pues se hará una anotación preventiva. Acordaros también que esto está un poco complicado en el ámbito local. De hecho, había una sentencia que la tengo que poner por ahí porque era el tema de los embargos fuera del término municipal, donde sí había una primera jurisprudencia que decía que en principio se podía hacer, aunque no ejecutar, tampoco sé qué sentido tiene si tal, pero ya hay otra jurisprudencia que dice que ni siquiera puedes hacerlo. De ahí siempre hablamos de la colaboración con la Diputación Provincial, en nuestro caso, o con la Comunidad Autónoma y Provincial, o incluso con el Estado. ¿Vale? Pero se puede usar como medida, ¿no? De cautelar. Luego podemos hablar de la prohibición de enajenar, gravar, disponer de bienes o derechos. Aquí ya entra, es decir, un amplio abanico de medidas que se pueden dar, y también se puede hablar de la retención de un porcentaje de los pagos que las empresas que contraten o subcontraten la ejecución de obras o prestación de servicios correspondientes a una actividad principal realicen a los contratistas y subcontratistas. Es decir, aquí ya entramos con que ya te dicen, oiga, es que este señor que le tenemos un contrato de obras, le retenemos un porcentaje de lo que se tiene que cobrar, pues mil cosas, ¿no? Entonces, en garantía de las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retener a trabajadores, profesionales, votos. Aquí cuando me llegan pues, retenciones que me puedan establecer que el pago, pues yo qué sé, tengo que coger y yo pues tengo que pagar una obra, me llega la Hacienda del Estado y me dice reténgale una cantidad X de la certificación de obra X por tal, por el tema de que no paga a los trabajadores, seguridad social, etcétera. Mil cosas que se pueden dar. Es decir que, bueno, yo la última no la hemos usado en la vida, ¿vale? Tampoco hemos usado muchas de las otras. Generalmente esto ya va para la Diputación, que es no llevar el servicio de recaudación, pero bueno, que son instrumentos que tienes ahí para asegurarte siempre el cobro de la misma. En principio, según el punto 7 del artículo 81 de la Ley General Tributaria, los efectos de las medidas tienen un plazo de 6 meses. Se podrían prorrogar hasta otros 6 meses más, ¿vale? Pero también podía tener un plazo inferior, simplemente porque se conviertan en embargos en el procedimiento de apremio, ¿vale? Porque desaparezcan las circunstancias que motivaron la adopción, que si ya cuando veas, oiga, mire, levanto la medida cautelar porque no hay peligro de que no me pague, ¿vale? O que simplemente pues hayas un concierto con el interesado para acordar la situación por otra garantía que estime conveniente, ¿vale? En principio sí, tal. Y luego, además, teníamos los siguientes serían las garantías en aplazamientos y fraccionamientos de la deuda. Es decir, en primer lugar, nos encontramos con que, y esta es una opción que sí que se nos da bastante y que sí que tenemos, por eso la hemos puesto como nueva, porque sí que es importante que la tengamos clara, porque se nos puede dar. Es decir, ¿qué ocurre? Que a veces, cuando estamos tanto en la vía de procedimiento ordinario como el de apremio, puede ocurrir que el interesado, el sujeto pasivo, el obligado tributario, nos pida un aplazamiento o un fraccionamiento. No es igual. Un aplazamiento se dice cuando en el tiempo me dice que desplace me tienes que pagar tal día, me pides un aplazamiento de 3, 6 meses para el pago de la deuda. Luego un fraccionamiento es distinto. Un fraccionamiento es que me dice, mira, en vez de pagarte en 12 meses, fraccionamos la deuda en 12 pagos mensuales. ¿Vale? No es lo mismo. Evidentemente, toda operación que conlleve el desplazamiento de capitales en el tiempo lleva un tipo de interés. Bueno, pues cuando alguien te pide un aplazamiento o un fraccionamiento de la deuda tributaria, ¿vale? La fórmula para garantizar tanto ese aplazamiento como ese fraccionamiento es un aval solidario de entidad de crédito o de sociedad de garantía recíproca o un certificado de un seguro de caución. ¿Vale? Una entidad de crédito es una entidad bancaria, pero también las aseguradoras pueden establecer un tipo que sea un seguro de caución que viene a ser lo mismo. ¿Vale? A veces te pasa que cuando estás mirando tienes que mirar muy bien todo esto, porque hay veces que, claro, es decir, el cobro de los avales también tiene su tela. Entonces, cuando hay que cobrar un aval es un procedimiento separado ya del otro principal, y a veces que te pagan, a veces que no. Alguna vez me he tenido que dirigir al Banco de España
porque la entidad no quería, se hacía remisa al pago del aval. Acordaros que los avales tienen que ser siempre, hay una literatura que tiene los avales que tiene que ser solidario a primer requerimiento. Es decir, que el avalista no me puede oponer ninguna cuestión sobre él. Es decir, yo te digo que me pagues y me pagas y tú ya tienes lo que tengas que decirme. Pero a primer requerimiento y me tienes que pagar, ¿vale? Con renuncia al beneficio de exclusión, que el beneficio de exclusión es que yo no puedo alegar ninguna cuestión sobre lo que tengo con el contratista, es decir, renuncio a lo que yo tenga con él. No, es que no me ha pagado la cuota, no, yo tengo aquí un aval y usted no me tiene contradictorias. Me lo pone usted a primer requerimiento, es decir, no me puedes alegar a la hora de ejecutar el aval nada sobre la deuda. Me explico. Hay veces que tú tienes el tema de uno que te pone un aval por urbanizar y entonces hay un impago de cuotas de urbanización y entonces tú llegas y ejecutas un aval. No está bien, pero pasa. Y entonces el banco te dice, oye, perdona, es que yo lo que avalaba era la urbanización, no las cuotas de urbanización. Dice, bueno, es decir, como decimos siempre, es a primer requerimiento, tú ingrésame el dinero y luego reclámalo. Más que nada, porque el del banco sabe que es más fácil que ese dinero que a primera de esto me ha entregado en ejecución del aval, ¿vale? Es más fácil volver a cobrarlo de mí que no cobrárselo a que no me ha pagado el aval. Entonces tengo eso, pero en primer lugar es eso. El beneficio de exclusión es referente al avalado, que no hay ninguna cuestión que me pueda alegar respecto del mismo. Entonces, esto lo puede hacer una entidad de crédito, ¿vale? ¿Podría ser una entidad de crédito de fuera de España? Mi experiencia es que cuidado con esto, porque cuando no son españolas, perdemos el paraguas del Banco de España y entonces llegan los líos. Y entonces llegan los líos, ¿vale? Y luego con las aseguradoras nos pasa igual. Hay una página en la Dirección General de Registro del Seguro donde aparecen las aseguradoras. Y en este caso, pues a veces, pues bueno, yo me he encontrado en algún municipio que yo he estado, donde habían cosas un poco raras en materia de urbanismo, donde la aseguradora era una sociedad autorizada y que tenía sede en Gibraltar. Claro, todo esto te llama la atención o te pasa pues cuando llevas trabajando y has visto ya cosas y dices, hostia, es decir, cuando llega un tío y te dice, no, quiero retirar el aval de, pues no sé, del Banco Santander, ¿no? Es un banco que tiene, bueno, pues no sé, no tiene mácula de que sean así piratillas y te aparece pues eso, una sociedad, un seguro de caución de una sociedad que está en Gibraltar, pero que estaba inscrita en el registro de seguros y tal. Y dice, bueno, yo me niego a cambiar. Me niego a cambiar esto. Mira. Bueno, también se puede admitir, si no es, porque un aval es lo más fácil de ejecutar, pero si no, pues se puede admitir que consista en hipoteca, prenda, fianza, fianza personal y solidaria, ¿vale? U otra que se estime suficiente de la forma que reglamentariamente se determine. Esto en cuanto a las garantías. Y en cuanto a las dispensas, dice, bueno, ¿cuándo se puede dispensar? Esto es un poco lo que os decía en su día, cuando hablábamos de las bases de ejecución. Entonces, yo, en bases de ejecución, o, si lo queréis más purista, en la ordenanza fiscal de gestión general, de general tributaria, ¿no? O de cada tributo, establecer, pues bueno, pues las dispensas, ¿no? Entonces dices, cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije la normativa tributaria, este podrá limitarse a solicitudes formuladas en las fases del procedimiento de recaudación. Por ejemplo, yo tengo puesto pues que, ahora no me acuerdo, creo que eran menos de 3.000 euros, no pedirás intereses por aplazamiento y fraccionamiento de deudas. O dices, cuando el obligado tributario carezca de bienes orientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente a su actividad o capacidad productiva. Bueno, se podría hacer, o demás que establezca la normativa tributaria. Al final, básicamente, es lo que decíamos el otro día de, bueno, pues un poco el sentido
el sentido común. Cuando se solicita ese aplazamiento y ese fraccionamiento, hay que exigir una garantía y se puede dispensar en función de lo que hemos visto aquí, ¿no? Pero que vamos a lo siguiente, porque tampoco quiero profundizar mucho sobre el tema, pero sí quiero que lo veamos. Es decir, oye, vale, ¿qué es o qué sería lo que se va a aplazar o a fraccionar? Pues esto lo tenemos en el artículo 48 del Reglamento General de Recaudación. Y aquí lo que dice es que, primero, cuando hablamos es que estemos hablando de en periodo voluntario, ¿vale? En periodo voluntario, primero, cuando el solicitante sea una administración pública, nos exigirá garantía. Manda huevos que lo tengan que poner por ley. ¿Vale? Pero también, que esa es otra cuestión, en la ley de haciendas locales, habla de memoria, creo que 654, dice que, oye, que no nos puede exigir garantía ni tal. Alguna vez como ayuntamiento, hasta incluso en un alquiler, me han intentado exigir una garantía. De hecho, tuve una entrada del blog que era sobre el tema de cuando tú arrendas un inmueble, por la ley de arrendamientos urbanos no tienes que prestar garantía, que manda narices. Acordaros incluso que es causa de impugnación del presupuesto el que tú no consientes los créditos para el pago de los compromisos de gasto que tengas, con lo cual es un poco ridículo, pero bueno, todo esto hay. De hecho, fijaros hoy en día, hoy me he encontrado con un caso que, ostras, que no deja de tener miga porque es el tema de Iberdrola. Iberdrola es un estado dentro del estado, donde yo le explicaba ya a la arquitecta mía que decía, oiga, es que cuando hablamos de los pagos son por servicio prestado, ¿no? Lo hemos visto en el 59 del Real Decreto 500/90 y el otro día cuando vimos el caso práctico decíamos, oye, los pagos a justificar, ¿qué son? Pues es una excepción de que las órdenes de pago se tienen que tramitar con la justificación de los pagos que hayas hecho. Es decir, la factura, el tal, el cual. Es decir, cuando no se puede hacer, haces un pago justificado. Bueno, teníamos que empezar a hacer no sé qué obra que requería pagar una especie de, como entre comillas, tasas a Iberdrola, que ya me tienen que explicar qué hace Iberdrola cobrando esas tasas entre comillas, y había que hacer un pago. Y primero es que no me parecía, si no pagábamos no lo tramitaba. Venga, vale, entonces montamos, en eso estamos, ya os diré cómo acaba, un pago a justificar a la funcionaria para que proceda a esto, pero es que resulta que luego me decía que no, que es que bueno, ya presentarles la factura. Ay, es que no me hacen factura. Digo, ¿cómo? ¿Que no te hacen factura? Es decir, a ver, es decir, tendrás que demostrarme, es decir, hasta yo que soy una administración más tirado, ¿no? Un ayuntamiento que tal, que es lo más básico que hay. Cuando alguien me paga, le hacemos una carta de pago. Pues alguna carta de pago, es una empresa mercantil, factura tendrá que hacerte por lo que has hecho. Cuando, aunque seas un particular, si tienes una contabilidad, pues tú has hecho un pago, tendrá que darte un resguardo, ¿no? Bueno, ya veremos qué llegará y qué está. Pero que a veces a la administración local nos maltratan, nos piden avales, que no es necesario por la ley de haciendas locales, estamos exentos. A veces nos llegan y dices, oigan, pero que somos una administración, usted no me puede pedir un pago adelantado, ¿no? Pero bueno, en esa guerra estamos. Bueno, pues lo que decíamos, ¿qué debe garantizar la deuda? Primero, en periodo voluntario, los intereses de demora que genere el aplazamiento. Acordaros que lo que decíamos, aplazamiento y fraccionamiento implica una movimiento de capitales en el tiempo a un tipo de interés. Eso es la matemática que hablábamos al principio, ¿no? De lo que es la matemática financiera. Entonces, me tiene que cubrir el interés de demora, no el interés legal, el interés de demora que genere el aplazamiento y un 25% de la suma del importe de la deuda más ese interés, ¿vale? Si la deuda se encuentra en periodo ejecutivo, la garantía debe cubrir el importe aplazado, incluyendo el recargo del periodo ejecutivo correspondiente, los intereses de demora que genere el aplazamiento, más un 5% de la suma de ambas partidas. ¿Vale? Luego también nos encontramos con el fraccionamiento. Acordad lo que os he dicho, ¿no? Cuando hablamos de fraccionamiento, lo que estamos diciendo es que no movemos el capital, sino que lo hacemos como en pequeños pagos. Fraccionamos el pago. Entonces aquí dice, cuidado, puede establecer esa garantía que os al principio, puede ser una única garantía o establecer una por cada fracción. Claro, ¿qué es mejor? Pues hombre, una única es más barato.
los que estáis un poco en el ámbito privado, no es lo mismo sacarte un aval de 100, un aval de 1000 que 10 avales de 100. Pero también es verdad que la cara B es que, claro, como hagas un solo aval y haya un impago, cae todo. Mientras que si cada deuda, cada fracción es autónoma, pues la fracción es de forma autónoma, sería así. Pero bueno, están las dos opciones, ¿vale? Y dice, ¿y qué tienen que cubrir? Pues en periodo de voluntario serán el importe por el principal, interés de demora que se incorpore en cada fracción, más un 25% de la suma de ambas, ¿vale? Y cuando esté en periodo ejecutivo, el importe fraccionado, incluyendo el recargo del periodo ejecutivo correspondiente, intereses de demora que genere el fraccionamiento, más un 5% de la suma de ambas partidas. Y además dice una cosa que es interesante, dice, bueno, pues que si esto es suficiente o no para garantizar el pago de la deuda, lo tendrá que aceptar el órgano competente. Tiene que ser apreciada. Luego que hay un juicio de valor, ¿no?, sobre el mismo, que evidentemente pues tendrá que ser motivado, pero ahí está. Vale, pues hasta aquí ya hemos visto el tema de las garantías tributarias. ¿Alguna duda, cuestión o comentario? Y bebo café. Bueno, acordaros que todo este desarrollo de este tema es más para que lo entendamos, ¿no? Y que lo tengamos ahí si queréis, para, bueno, viéndolo más o menos, ¿no? Para cuando lo trabajemos, o si a veces nos toca que nos presentamos a una bolsa, por ejemplo, una bolsa en tesorería, una bolsa en recaudación. Bueno, pueden caer cosillas de estas, pues ya lo tenemos ahí. Lo siguiente que vamos a ver son la revisión, la revisión de actos de vía administrativa en el ámbito local, ¿no? Los recursos tributarios locales, ¿no? Y bueno, aquí tenemos que ver varias cosas. En primer lugar, tenemos que analizar lo que es el recurso de reposición. El recurso de reposición tenemos que distinguir porque aquí a veces pasan cosas. Primero, el que vamos a ver principal, que siempre vamos a encontrar en los municipios normales, es decir, del régimen general, es decir, no municipios de gran población, es que el recurso de reposición que marca el 14.2 de la Ley de Haciendas Locales es un recurso preceptivo, lo cual le diferencia del recurso que tenemos en la LEPAC, que es potestativo. ¿Vale? Dice, contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de hecho público, solo podrá interponerse el recurso de reposición que a continuación se regula. ¿Y qué significa que sea preceptivo? Pues lo que hemos visto siempre, es decir, que cuidado con esto, porque si no lo interponemos, el acto pasa a ser consentido y firme. Por lo tanto, ya luego no se puede ir al contencioso. Es decir, es un requisito previo para que haya el contencioso. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que en el ámbito tributario, cuando hablamos de los recursos que tengan el ámbito de la reclamación económico-administrativa, es decir, los del título 10º, el recurso de reposición que se va a hacer será este, pero tiene carácter potestativo. Y el no regulado aquí, artículo 213.1 de la Ley General Tributaria, ¿vale?, estoy hablando de ese recurso de revisión de reposición que aparece en la Ley General Tributaria, es el que tenemos que aplicar, pero cuando estemos hablando de reclamaciones económicas administrativas. Centramos el tema en municipios de régimen común. Ay, mira cómo estoy. En municipios de régimen común, el recurso de reposición es preceptivo y luego va el contencioso administrativo. En los municipios de gran población, ¿vale?, están las reclamaciones económico-administrativas y que admiten recurso de reposición, pero que tiene carácter potestativo. ¿Vale? Entonces, objeto y naturaleza son impugnables mediante el presente recurso de reposición todos los actos dictados por entidades locales en vía de gestión de sus tributos propios y demás ingresos de derecho público. ¿Cuáles son esos de derecho público? Acordaros, precios públicos,
cánones de urbanización, los ingresos por aprovechamiento urbanístico, ¿vale? Es decir, todos los que tengan su carácter público pero que no sean tributarios. Y lo que decían, pues, ¿por qué? Porque el presente recurso será previo a la reclamación económica administrativa en cuando sean, en este caso, reclamaciones económicas administrativas. ¿Vale? Vale. Pero en las reclamaciones será potestativo, no será preceptivo. Vale. Órgano competente para resolver, como es de reposición, será competente para conocer y resolver el órgano que haya dictado el acto administrativo impugnado. Plazo para interponerlo y legitimación. El plazo, pues bueno, como ya estamos viendo, un mes. ¿Vale? Lo sabemos para todos, tanto el de reposición como el de alzada de la LEPAC, como este, un mes. Legitimación, bueno, los sujetos pasivos, ya sabemos quiénes eran, ¿no? Y en su caso, los responsables de los tributos, así como los obligados a efectuar ingresos de derecho público que se trate. Y cualquier otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo de gestión tributaria que estemos recurriendo. Acordaros que no solamente estamos hablando, por ejemplo, de deudas tributarias, también podemos hablar de cualquier cosa de gestión. Por ejemplo, pues que, yo qué sé, que no estemos de acuerdo con el padrón, que no me haya notificado para pagar tal fecha, no esté de acuerdo, 1000 cuestiones que se puedan surgir. Imagínate que me haga una declaración de derivación de responsabilidad, ¿no? Lo que decíamos de esa subsidiaria, bueno, pues también, ¿no? No solamente hablamos de específicamente. Luego hablábamos de la representación e iniciación. Bueno, pues eso. Los recurrentes podrán comparecer por sí mismos o por medio de representante, sin que sea preceptiva la intervención de un abogado o un procurador. Es normal, es un recurso administrativo, pero bueno, la ley lo pone. Y en este caso, el escrito del recurso de reposición tendrá los siguientes extremos. Primero, las circunstancias personales del recurrente, su representante con indicación del número de identidad del NIF o del código identificador que tenga para identificarse, ¿vale? Órgano ante quien formule el recurso, acto administrativo que se recurre, fecha en que se dictó, identificación del expediente y demás datos relativos para, bueno, pues concretar, ¿no? Identificar lo que se está recurriendo, el domicilio del recurrente a efectos de notificaciones, el lugar y la fecha de interposición del recurso, ¿vale? Y, bueno, también en el escrito, pues siempre estará cuestión tanto de hecho como de derecho, que se presenten los documentos que sirvan de base para ello que se ejercita, es decir, hay que presentar todo lo necesario para, bueno, pues mantener esto. Y si se solicita la suspensión del acto impugnado, pues al escrito de iniciación se acompañan los justificantes de las garantías que en su caso se hubieran establecido. Vale. Vamos ahora con la puesta de manifiesto del expediente y presentación del recurso. Si el interesado precise del expediente de gestión o de las acciones administrativas en las que quiere formular el recurso, pues deberá comparecer a partir del día siguiente de la notificación en la oficina gestora a fin de que, bueno, pues se le dé solicitar que se le dé acceso al expediente y la oficina, bajo responsabilidad del jefe, tendrá la obligación de poner de manifiesto al interesado el expediente o las actuaciones administrativas que se requieran. Hoy en día, con toda la gestión electrónica de los expedientes, pues esto ya está bastante limitado, pero tú llegas allí y cuando yo tengo que recurrir a algo, pues directamente accedes al expediente en vía electrónica y no tiene más historia. El escrito de disposición del recurso se presenta en la sede del órgano de la entidad local que dictó el acto administrativo, ¿vale? O en la forma que establece el 38 de 2022, que hoy es el 16.4 de la ley 39. ¿Vale? Hoy es curioso porque estaba repasándome esto hoy y
y he incorporado en las notas de la ficha una sentencia del TSJ del País Vasco donde tiene que decir, ya sé que es cierto, que el correo electrónico no es una forma válida de presentar escritos a la administración. Porque, bueno, el tipo lo presentaba allí y hay veces que dice, pero ¿cómo es posible que estas cosas, yo qué sé, que es algo que es obvio y que están, llegue así? Pues bueno, pues el TSJ País Vasco, una sentencia que tenéis en la ficha está en el tema 6, pues está puesto así, ¿no? Evidentemente no se puede presentar el recurso por correo electrónico. Hay que presentarlo en la oficina de correos, en el registro personal, bueno, todo lo que marca el 16.4 de la ley 39. En cuanto a la resolución del recurso de reposición, se ha resuelto en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la presentación, ¿vale? Y que, bueno, el recurso se entenderá desestimado cuando no haya habido resolución en dicho plazo. El silencio, en este caso, del recurso será negativo. También, siempre cuando toquemos estas cosas, ya está bien que lo pongo aquí, ¿no? Pero que también acordaros del 24 de la LEPAC, cuando pone, pues eso, que los recursos se entiende que siempre es el mismo. La denegación presunta no exime de la obligación de resolver el recurso, y que, bueno, aunque también parezca un perogrullo, pues será escrita y motivada, como no puede ser de otra manera. Como siempre que hablamos del recurso de reposición, incluso cuando se habla de delegación, os dejo la sentencia del Supremo del 21, que también tenéis en el tema 8, donde se establece que el recurso de recurso se entiende delegado en el órgano que resolvió el acto objeto de recurso por delegación. Es decir, porque veníamos aquí la polémica que establecía el artículo 9 de la ley 9.2 letra C, de la ley 40, que decía que los recursos que no se puede delegar. No se puede delegar cuando es en alzada, pero cuando es reposición sí. Entonces dice, la sentencia dice, no existe pues obstáculo derivado de ese artículo rectamente interpretado para que en un supuesto en que la ley llama al mismo órgano a dictar la resolución originaria y en la que resuelve a petición de reexamen de este órgano delegue ambas competencias a sí mismo en el mismo órgano administrativo, ¿no? Es decir, porque si no fuera así desnaturalizaríamos el recurso de reposición. Reposición significa que lo va a resolver el mismo órgano que lo dictó. Si delegamos en otro y resulta que nos encontramos con que yo tengo que resolver sobre una materia y delego la resolución de esa materia, pero la reposición la tengo que resolver yo, hombre, igual lo que era una reposición pasa a ser una alzada y estamos desnaturalizando ese recurso. Claro, en el recurso de alzada pasa al revés. Es decir, claro, si yo cojo y en un recurso de alzada delego a uno para que resuelva una pretensión y luego resulta que le delego también la resolución del recurso, la alzada la hemos convertido en una reposición, cuando no es así. Entonces, por eso el 9.2 le dice, claro, si tú delegas la resolución del recurso, delegas el dictar el acto, no puedes delegar la resolución del recurso, cuando es un recurso de alzada. ¿Vale? Por eso directamente interpretado eso. Bueno, dicho esta cuestión, ¿vale? Cuando hablamos de la impugnación de la resolución, pues bueno, pues directamente cuando hablamos de la resolución del recurso de reposición, pues ya directamente nos vamos al contencioso administrativo. Y de cuidado, sin perjuicio de las reclamaciones económico-administrativas en vía de gestión reconocidas en el ámbito de los tributos locales. Por tanto, casi todo lo que nosotros sabemos de recursos, del recurso de reposición concretamente de la LEPAC, lo podemos aplicar a la Ley de Haciendas Locales citando el 14.2 de la misma, porque todo eso está en el artículo 14.2 de la Ley de Haciendas Locales. ¿Vale? Y en este caso, lo que decimos, tengamos claro lo que estamos haciendo. Es decir, este recurso es preceptivo, ¿vale? Porque si no, no podemos ir al contencioso administrativo, ¿vale? Cuando hablamos de régimen común y es potestativo, ¿eh? Cuando nos encontramos ante reclamaciones económico-administrativas. Bueno, pues vamos a ver las reclamaciones económico-administrativas.
Venga, pues en este caso, ¿cuándo son de aplicación las reclamaciones económico-administrativas? Volviendo al artículo 14.2 de la Ley de Haciendas Locales, dicen, pues, lo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la posibilidad de formular reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales. En tales casos, cuando los actos hayan sido dictados por una entidad local, el presente recurso será previo a esa reclamación económico-administrativa. ¿Vale? ¿Y cómo queda entonces el recurso de reposición en el marco de las reclamaciones económico-administrativas? Pues como decíamos, primero que es previo a la reclamación económico-administrativa y luego, si vamos al artículo 108 de la Ley de Bases del Régimen Local, tendrá carácter potestativo. Dicho recurso tendrá carácter potestativo en los municipios del título 10, que son los de municipios de gran población. ¿Vale? Bueno, ¿qué órgano resuelve las reclamaciones económico-administrativas y qué funciones tiene? Primero, como estamos aquí, nos tenemos que ir a la Ley de Bases de Régimen Local, al título 10. ¿Y en este caso qué dice? Bueno, pues dice que la resuelve un órgano especializado. Corresponde al Pleno, para lo que tenemos claro por los test y todo esto, la regulación del órgano para la resolución de reclamaciones económico-administrativas. Y el 137.1 de la Ley de Bases de Régimen Local dice, oiga, el conocimiento, resolución de las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos y más ingresos de derecho público que sean competencia municipal. ¿Vale? Tiene más funciones, ¿no? El dictamen de proyectos de ordenanzas fiscales, bueno, pues en materia de elaboración de estudios y propuestas, pero lo que nos interesa respecto de las reclamaciones económico-administrativas, ese órgano, ¿no? Ese tribunal económico-administrativo tiene esta función, que un poco nos la podíamos imaginar. Dice, en cuanto al funcionamiento, ¿no? Y en cuanto al funcionamiento, dice el 137 de la Ley de Bases de Régimen Local, que, lo digo también para los test, dice su composición, competencias, unidad y funcionamiento, así como el procedimiento para reclamaciones se regulará por el reglamento aprobado por el Pleno. ¿Vale? Yo entiendo que es un reglamento orgánico, ¿vale? O formará parte del reglamento orgánico, de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria y en la normativa reguladora estatal sobre las reclamaciones económico-administrativas. Entonces, hay que tener en cuenta lo que la Ley General Tributaria establece sobre ese tema. Y todo esto, dice, sin perjuicio de los supuestos que la ley prevé la reclamación económico-administrativa ante los tribunales del Estado, en el caso en que así sea preceptivo. En cuanto a los procedimientos especiales de revisión, ¿no? Primero, acordaros simplemente, porque es lo que vamos a ver muy tal, pero ya estamos acabando el tema. Dice el 110 de la Ley de Bases de Régimen Local que le corresponde al Pleno la declaración de nulidad de pleno derecho y revisión de actos dictados en materia de gestión tributaria. En los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en lo que hoy son el artículo 213 y siguientes de la Ley General Tributaria. Dice, y en los demás casos no podrá anular sus propios actos declarativos de derechos y la revisión requerirá la declaración de lesividad y su impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa. Básicamente, el 110 de la Ley de Bases de Régimen Local nos remite al 106-107 de la LEPAC, ¿no? Que es un poco cosas que ya sabíamos. En este caso, ¿cuáles son? Y os dejo un poco para que lo veamos. Es decir, ¿qué procedimientos existen de revisión? La revisión de actos nulos de pleno derecho, que va a seguir casi el mismo esquema que teníamos en el artículo 106 de la LEPAC, la declaración de lesividad, la rectificación de errores, donde nos encontramos básicamente lo mismo. Nos encontramos también con la devolución de ingresos indebidos, ¿vale? Y luego estaríamos con la revocación. Simplemente, como apunte para que lo tengamos un poco esto claro, en la revocación, acordaros que en la revocación decíamos de los actos desfavorables y de gravamen, ¿no? ¿Os acordáis de esto?
que ya veíamos en el 109 de la LEPAC. La única cuestión que hay aquí como salvedad, si queréis, es que la Ley General Tributaria plantea el caso de que la revocación sea solicitada por el interesado. Mientras que en el ámbito de la LEPAC parece que a ver, aunque se podría solicitar, pero parece que en la otra, en esto que era de oficio, ¿no? Pero aquí plantea expresamente la posibilidad de que la revocación sea solicitada por los interesados. Simplemente, no sé, si se quiere profundizar un poco más en esto, que lo que hemos acordado aquí es simplemente un repaso, una vista general, tenéis un Real Decreto, además de lo que establece la Ley General Tributaria, que es el 520/2005, donde desarrolla la Ley General Tributaria en materia de revisión de vía administrativa. Bueno, es decir, salvo que sea algo muy específico, no considero que haya que mirarlo así más, ¿vale? Pero bueno, en principio ya lo tendríamos un poco todo claro y establecido. En definitiva, hemos visto en todo el tema el repaso de la gestión tributaria más o menos. No hemos visto inspección, porque también decíamos que miraríamos la gestión tributaria desde un vertiente más estricta, no más amplia, ¿vale? Acordaros que existe la posibilidad de toda esta cuestión adaptarla a las peculiaridades de la administración local a través de una ordenanza general sobre gestión tributaria o en la parte de gestión tributaria de cada uno de los tributos, y que luego ya con la parte de garantías y con todo esto que hemos visto de los recursos, que tampoco creo que haya más historia, simplemente pues, conocer lo que hay, el carácter preceptivo del recurso de reposición en el ámbito local. Acordaros que luego están las recaudaciones económico-administrativas, pero que si no os presentáis a un municipio de gran población, pues tampoco tiene sentido que nos pongamos a divagar con esto, ¿vale? Y tampoco quiero liaros más. Acordaros, el objetivo tanto del tema 20 como del tema 21, es que cuando la semana que viene avancemos en el tema 19, que es el que nos va a regular todo el marco de la tributación local, estos conceptos básicos que hemos visto en estos dos temas nos sirvan para entender todo lo que va a ir, porque, claro, generalmente en el examen os van a caer cosas del tema 19. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí hoy.